Vamos a comenzar. ¿Sabían que 8 de cada 10 mexicanos no tienen testamento? Definitivamente creo que en México no tenemos una cultura todavía de tener un testamento, un documento, la verdad, bastante importante que todos deberíamos de tener. Y el mayor mito es que todos pensamos que es para las personas mayores. Cuando ya estoy más grande, cuando ya tengo más cosas y entonces ahora sí pienso en hacer un testamento. Pero esto no podría ser más falso. Así que hoy estamos aquí con el licenciado Rafael Angulo de la Notaría número 26, que nos va a ayudar a aclararnos todas las dudas que podamos tener respecto de lo que es un testamento y por qué deberíamos de tenerlo. Así que bueno, empecemos por lo básico, licenciado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y por compartir toda esta información con nuestra audiencia. Lo primero, ¿qué es un testamento? ¿Qué se puede incluir? ¿Y por qué deberíamos de tener uno todos? Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente. Bueno, en relación a la importancia que tiene el testamento, yo comenzaría con definir qué es el testamento. Y la ley establece que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por virtud del cual una persona dispone de todos sus bienes y cumple con todas sus obligaciones para después de la muerte. Esta definición que maneja la ley la podemos diseccionar en varios aspectos. Primero, es un acto personalísimo. Cuando dice que es personalísimo es porque tenemos nosotros la obligación como notarios de tener una entrevista con la persona y de asegurarnos que la persona venga de mutuo propio a ejercer ese derecho del testamento, ¿no? Es revocable. ¿Por qué revocable? Porque en cualquier momento que se desee se puede revocar el testamento que se ha otorgado y a su vez puede otorgarse otros más. Al final de cuentas, siempre será el último testamento el que va a prevalecer sobre los demás, ¿no? Es libre porque igualmente, como lo señalamos, pues no tiene que haber influencia alguna de parte del testador. Y en ese sentido, pues a veces nos hemos encontrado con gente que normalmente, pues ya ves que traes a la mamá, ¿no? Tú como hijo traes a la mamá y de alguna manera la mamá pues se siente comprometida, ¿no? Entonces, nuestra obligación es pues tener una entrevista en lo personal. Ya nos ha tocado algunas veces que pues resulta que dice la señora, pues es que yo no quiero el testamento de esa manera, pero allá afuera está mi hijo que me trajo, que está esperando, exactamente. Entonces, esas situaciones son muy delicadas y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque lo que buscamos es precisamente que sea una expresión espontánea y libre, ¿no? Abierta. Y cuando decimos que es un acto donde se va a disponer de todos los bienes que tengamos y se va a cumplir con todas las obligaciones, pues es en ese mismo sentido. Todos los bienes que se vayan a quedar, pues tendrán que distribuirse de una manera o de otra a favor de los herederos, ¿no? Y cumplir con todas las obligaciones, pues si hay, por ejemplo, menores de edad y hay obligaciones para cubrir alimentos, pues hay que también considerarlo, ¿no? Si hay deudas también, pues hay que también, se van a tener que cubrir en un momento dado. En fin, eso sería lo que se refiere al testamento, ¿no? A la definición. No sé cuál era tu otra pregunta. ¿Qué se puede incluir en un testamento? ¿Qué se puede incluir? Pues básicamente todo. Normalmente la gente decimos, bueno, es que tengo un inmueble, tengo un terreno, que es lo tangible, ¿no? Y es lo normal, pero también podemos incluir derechos, también podemos incluir bienes intangibles de cualquier naturaleza, derechos de autor, si tenemos, derechos de agua, por ejemplo, cualquier bien, patentes, marcas, todo lo que de alguna manera tenga una representación económica, todo lo que tengamos. Y hablando de económico, licenciado, justamente eso, hay personas que comentan, yo no tengo nada de propiedades o bienes a mi nombre. ¿Qué les recomendaría a esas personas? ¿También que hagan un testamento y por qué? Claro. Bueno, como lo decíamos, el testamento es para disponer de los bienes que tengamos presentes o los bienes futuros que podamos tener. No tenemos ninguno, tenemos
contemplado en qué momento nos vamos a morir, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, pues ahorita a lo mejor no tengo bienes, pero en un futuro pudiera tener yo el día de mañana, y si no tengo el testamento redactado, pues va a tener que abrirse una sucesión intestamentaria. Entonces entramos al otro esquema en donde ya mi voluntad no va a estar expresada en un documento, sino que la ley va a tener que sustituir esa voluntad en relación con ese patrimonio que no puede quedar acéfalo, tiene que quedar a favor de una persona. Y otra de las cosas que comentábamos, ¿no? El tema de la posibilidad, entre otras, de señalar la tutela testamentaria también. Si yo tengo mis hijos y si el día de mañana yo decido que se queden a favor como tutores, pues algún familiar cercano, pues lo puedo determinar en ese momento, siempre y cuando ya no esté mi esposo, ¿no? O mi esposa. Claro. En ese caso, lo puedo yo determinar de esa manera. Si no lo hago, pues igual, la ley sustituye esa voluntad y quedaría, pues, principalmente en los abuelos, ¿no? Pero esas son las ventajas que se pueden tener en un momento dado. La prevención para evitar, pues, cuestiones que no quisiéramos que ocurrieran en un futuro, ¿no? Claro, y eso es muy importante y creo que a veces pasamos de largo, ¿no? El qué va a pasar con mis hijos cuando no estén, ¿no? Y eso es como el asegurar que mi voluntad se siga cumpliendo cuando yo falte, ¿no? Y justamente para eso quisimos también hacer este live y por eso le pusimos ese nombre de proteger tu patrimonio, pero también a tu familia, ¿no? Claro. Asegurar que tus decisiones lo sigan protegiendo en adelante. Licenciado, ¿y qué documentos o qué requisitos se le pide a la gente para que venga a hacer su testamento? Fíjate que nada más es con la pura identificación, es más que suficiente. Claro que todo depende de lo complejo que pueda ser un testamento. Normalmente, si es un testamento sencillo, pues basta con la identificación y con la identificación de la persona y con que tengamos los datos, si hay algún legado ya específicamente de lo que pretendan ellos incluir en el testamento. ¿Por qué? Porque pues tenemos que identificar la propiedad, o más o menos para poder determinar a nombre de quién va a quedar en un momento dado. Pero si es un testamento universal, no se necesita más que la pura identificación y con eso es suficiente. Perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre un testamento universal, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Sí. ¿O cómo funciona? El testamento universal es designar herederos universales de todos los bienes presentes y futuros. No, en la redacción de un testamento no determinamos cuáles, porque pues al hablar de una universalidad estamos diciendo que son todos, los que tengamos ahorita y los que podamos tener en un futuro. En cambio, el legado es, yo determino que este bien en particular, si se lo quiero dejar a mi hijo fulanito de tal, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, y hay personas que no hacen su testamento porque creen que es muy caro el trámite, ¿no? ¿Nos pudiera hablar un poco del tema de costos y por qué? Y en septiembre se conoce mucho como el mes del testamento. También hay un tema especial en septiembre, si nos pudiera hablar un poco de eso. Con mucho gusto, claro que sí, Penny. Mira, tradicionalmente ya existe, ya tiene mucho tiempo que el Colegio Nacional del Notariado celebró un convenio con la Secretaría de Gobernación, en donde precisamente lo que se acordó es que en relación con las tarifas que se tienen en cada una de las entidades federativas, se haga una rebaja hasta de un 50%. Inclusive, en algunos casos, los derechos, porque una cosa son los honorarios y otra cosa son los derechos que hay que pagar para el aviso. En algunos casos, como es el caso de Baja California, la gobernadora o los gobernadores tienen un decreto que va acompañado en ese momento, en donde los derechos también pues quedan exentos de costo. De tal suerte que, hablando ya en particular, aquí en Baja California, un testamento normal, fuera del mes del testamento, estamos hablando que tiene un costo aproximado de 3,500 pesos. Ahorita está en 1,500 pesos. ¿Sí? Quiero hacer la aclaración también que dentro de las entidades federativas, nosotros aquí en Baja California somos la que maneja una tarifa bastante económica, las más económicas, ¿no? Entonces realmente es muy poquito lo que se paga, básicamente, y pues
pues se evitan muchos problemas, ¿no? Y ahorita que hablo de las ciudades, notario, si yo, por ejemplo, tengo una propiedad en Ciudad de México y otra aquí en Tijuana y otra en Guanajuato, ¿dónde me corresponde hacer mi testamento o puedo venir y hacerlo aquí, no importa dónde estén mis propiedades? La regla es donde esté tu domicilio. Si estás aquí en Tijuana, no importa si tú tienes propiedades en otras partes de la República. Okay. Al momento de aperturar la sucesión y que se vaya a iniciar el procedimiento y llegue a la adjudicación, pues se va a tirar la escritura correspondiente respecto de los bienes en las distintas partes de las entidades federativas. Aquí el punto es, bueno, pues que al momento de la adjudicación, porque vamos a decir que si hay un bien en Yucatán, bueno, Yucatán a lo mejor requiere ciertos requisitos administrativos, no de impuestos, porque los impuestos al menos los federales no se causan, pero sí a lo mejor algunos requisitos administrativos que pudieran en un momento dado tener que tener contemplados por las disposiciones de la entidad federativa. ¿Para qué? Para que tirada la escritura se inscriba directamente allá, digamos que en Yucatán, ¿no? Ese es el tema. ¿Y en el extranjero? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y lo comentábamos hace un rato. Igual, la regla es la misma, ¿no? Si abrimos el testamento aquí en México y llevamos todo el procedimiento, al final de cuentas, pues hay una resolución, ya sea judicial o un documento, una escritura pública, hay que hacerla valer en el extranjero a través de las autoridades consulares. Okay. ¿Qué es lo que en un momento dado recomendamos nosotros? Bueno, aquí en la frontera es muy común, no muy común, pero relativamente común que haya gente que tenga propiedades en Estados Unidos, aquí en California y aquí en Baja California, y hacen su testamento aquí. ¿Sí? En principio, como lo comentaba, pues abarca todo, ¿no? Todos los bienes en el país o en el extranjero. Sin embargo, la recomendación que nosotros le damos al cliente es decir, oye, mira, si tienes bienes en Estados Unidos, particularmente en California, es muy común el tema del living trust, que le llaman ellos. Porque allá en Estados Unidos, hasta donde yo tengo entendido, pues las sucesiones sí causan impuesto. Entonces, la figura que se utiliza mucho allá es el famoso living trust, ¿no? Entonces, la recomendación es, oye, lo que se refiere a tus propiedades en Estados Unidos, mételas al living trust y ya las tienes ahí ya, digamos, protegidas bajo las reglas del living trust, y las propiedades aquí en México bajo las reglas de la sucesión mexicana normal. Esa es la recomendación que hacemos. Entonces ahí estaríamos hablando de un documento para las propiedades en el extranjero y otro documento para las propiedades a nivel nacional. Es la recomendación. Okay. En el caso de California. Perfecto. Y se comenta, sabemos que el tema de hablar de la muerte luego es difícil, ¿no? Y por eso yo creo que también es mucho que los mexicanos como cultura pues no tenemos esto de venir a cuando yo fallezca, ¿qué va a pasar, no? Pero una vez que desgraciadamente eso llega a suceder, se conoce que se tienen que pagar impuestos al momento de ejercer ese testamento. ¿Cómo funcionaría ahí esa parte? Sí. Es una de las ventajas que tenemos, hasta ahorita no se ha modificado la ley. Tengo entendido que por ahí hay algunas iniciativas que no han progresado, en donde se pretende tasar con un impuesto a las sucesiones cuando hay cierta cuantía. Pero hoy por hoy, la realidad es que no causa el impuesto. Al menos aquí en Baja California, el impuesto, ninguno de los impuestos, ni el federal ni el local. Entonces, pues es una ventaja que hay que aprovecharla. Ok, entonces los herederos, una vez que ejercen ese testamento, no estarían pagando un impuesto por recibir esa herencia. Es correcto, así es. Ok, es correcto. Y eso aplica a bienes inmuebles, aplica a cuentas bancarias. Sí. El tema de las cuentas bancarias, es un tema también que hay que tener mucho cuidado. Normalmente cuando uno apertura una cuenta bancaria, ya ves que te dicen en el banco, oye, ¿quién va a ser tu beneficiario, no? Y a veces dices, bueno, pues yo quiero tener a mi esposa o a mis hijos o a mi mamá, y luego pasa el tiempo y tú haces un testamento y en el testamento dices, oye, designo heredero universal a mi hermano, ¿no? Entonces,
pudieras entrar en un conflicto y decir, oye, espérame, pues si tu última voluntad fue designar heredero universal a tu hermano, y por aquí hay una designación de beneficiario en el caso de tu mamá, normalmente los bancos, en ese caso, los bancos no tan fácil reconocen esa última disposición voluntaria, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque ellos argumentan, bueno, pues que hay una designación de beneficiario, que previamente ya designaron a una persona. Entonces esa fue la voluntad que le expresaron en ese momento. ¿Qué recomendamos nosotros ahí? Bueno, primero obviamente hablando con el testador, decirle, a ver, ¿tienes cuentas bancarias? Sí. Ok. ¿A quién designaste? No, pues a una persona diferente que ahora quiero cambiar mi disposición. Entonces hay que redactar el testamento en el sentido de decir, ok, el testador manifiesta que tiene cuentas bancarias donde el numerario quedó a disposición de fulanito. Sin embargo, en este acto determina que va a quedar a favor de esta otra persona, ¿no? Y con eso. Sobre todo porque digo, no sé ustedes, pero yo de las cuentas bancarias que tengo ya ni siquiera me acuerdo a quiénes puse como beneficiarios, ¿no? Entonces es como, pues ya no me acuerdo a quiénes puse, qué porcentajes les puse, porque recuerdo que entonces sí de repente es como ¿cuál prevalece ahí, ¿no? O sea, creo que la pregunta es ¿cuál de los dos va a prevalecer? Y es muy común que haya conflictos en ese sentido, ¿eh? Sobre todo cuando hay cuentas importantes, con numerarios importantes, y de repente pues llega el testamento y una persona se declara heredero universal y dice, pues también las cuentas, ¿no? Y los bancos dicen, no, espérame. Porque se puede meter también en un problema, ¿no? Entonces lo que se recomienda ahí es que en el testamento se diga yo acá dije esto. Pero aclaro que sea de esta manera. Pero, no sabía que estaba pensando en aquel entonces. Por favor, era otra persona. Y ahorita que nos platica de sus experiencias, notario, chismecito time. Cuéntenos de su experiencia, cómo nos ayuda justamente el testamento a proteger a nuestra familia. Si tiene alguna experiencia que nos pueda contar. Bueno. Una nada más, porque me imagino que tiene muchas. Bueno, yo les puedo compartir que recientemente tuve una persona que llegó aquí el año pasado y otorgó su testamento y pues todo normalito, lo designó a sus hijos, todo normal. Bueno, pues así pasó. Y pasó un año y regresa y me dice, ¿sabe qué, licenciado? Voy a cambiar mi testamento porque pues mis hijos, tuve un problema con ellos. No, está bien. Los desheredo, literal. Sí, literal. Sin problema, ¿no? Pues hacemos el testamento, el otro queda revocado. Muy bien, muchas gracias. Pues te lo juro, se fue, digamos, el día de hoy en la tarde. Al día siguiente en la mañana llega otra vez y ¿qué pasó? No, licenciado, es que ya me arrepentí, ahora quiero hacer otra vez, designar a mis hijos. Hubo un malentendido. Caray. Wow, ok. No pasa nada, volvemos a cambiarlos otra vez. Lo pasaron como 3-4 días, regresó otra vez. Licenciado, soy su mejor cliente. Pues la verdad sí. La verdad sí. Y además no era septiembre, no tenía sí. Pero ya por docena o algo, ¿no? Tal vez. Total que se lo dejó a una de sus hijas. Y pues así estoy esperando a ver qué pasa. A ver si cambia de opinión. A ver si cambia de opinión. Pero ahora, pregunta, por ejemplo, en eso de ayer vine a hacer un testamento y al día siguiente literalmente vengo a hacer otro. ¿Hay un tiempo en el que un testamento pueda entrar en vigor o es inmediato? Es inmediato. El acto de testar es inmediato. De hecho, yo puedo hacer un testamento ahorita en la mañana y de aquí salgo y a las 3-4 cuadras encuentro otro notario y con él voy. Por eso nosotros señalamos la hora. Señalamos la hora en que hacemos el testamento. En esta hora se apertura y en esta hora se cierra. ¿Por qué? Porque puede ser que el testador cambie de parecer y haga un testamento ese mismo día en una hora posterior. Y va a prevalecer la última. Ok. Perfecto. ¿Y ese testamento se publica en algún sitio? O, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿cómo saben que tenía testamento o no tenía testamento? ¿Cómo funciona esa parte? No, el testamento no se publica como tal. Nosotros damos un informe,
cuando el testador viene a una oficina de una notaría, se otorga el testamento, estamos obligados por ley a informar al Archivo General de Notarías. A su vez, el Archivo General de Notarías comparte esa información a un banco de datos que está regulado por la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. Única y exclusivamente lo que se informa es el número de escritura y el nombre del testador. No informamos el contenido, porque eso es privado, es confidencial. De tal suerte que la pregunta es entonces, bueno, ¿qué pasa cuando alguien pues llega a fallecer? Bueno, cuando alguien fallece, pues entonces con el acta de defunción puedes solicitar, pedirle al notario o ante un juez, solicitar se haga la búsqueda para saber si hay un testamento, y si hay un testamento, cuál es el último testamento, que es el que va a prevalecer sobre eso. Perfecto. Muy bien, notario. Y, por ejemplo, si todas las personas que nos están viendo, ya con todas estas historias que nos contó, dicen, ya me decidí, quiero hacer mi testamento, ¿qué tienen que hacer? Pues miren, yo, como les digo, de hecho, aprovechar ahorita el mes del testamento es única y exclusivamente es hacer cita con su notario, pues conmigo, con cualquier notario, hacen cita y nosotros, lo que hacemos es tener una entrevista previa, ¿sí? Abierta, donde platicamos, tratamos de solventar las dudas y ver qué es lo que ellos quieren o de qué manera quieren disponer de esos bienes para ayudarles legalmente, que quede expresado en un documento legal. Y una vez que tengamos esa entrevista, entonces los citamos a otro día ya con el proyecto para que nada más vengan, corroboren la información y firmen su testamento realmente. Como les comento, el mes de septiembre, todo el mes de septiembre es el 50%, y se va a extender hasta octubre, únicamente el mes de septiembre para todas las personas y el mes de octubre para las personas de la tercera edad. Se extiende ese beneficio, ¿no? Muy bien, eso es bueno saberlo también. Sí. Eso es bueno. Otro periodo más. Ahora, del lado de ya vine, ya hice mi cita, ya puse todos mis temas en orden, ya designé mis beneficiarios, mis herederos. ¿Es recomendable que quien viene a hacer un testamento le avise a sus familiares, hice un testamento, o luego puede jugar en contra, decir que hiciste un testamento? ¿Cuál? Es que esa pregunta es muy abierta y depende del caso, ¿no? Como les platicaba ahorita hace un momento, el señor que ha venido 3 veces conmigo, pues seguramente, yo asumo que salió de aquí la notaría y les ha haber dicho a sus hijos, ya los desheredé, y los hijos hablaron con él y ahorita lo convencieron. En fin, esa pregunta pues ahora sí que depende del caso concreto de cada quien, de la persona, ¿no? Vamos a decir, si todo es en armonía, pues lo recomendable sí es que compartan esa información con sus seres queridos. ¿Para qué? Pues para que tengan esa información a la mano, inclusive si el mismo testador así lo quiere, pues les puede dejar el testamento, los puede compartir, no necesariamente lo tiene que resguardar ahí en secreto. Si hay confianza y hay armonía en esa relación, sin ningún problema. El detalle es cuando no hay esa armonía en la familia, es cuando entonces a lo mejor pudiera en un momento dado no ser conveniente, porque pues empiezan a influir sobre la decisión del testador, ¿no? Entonces, eso depende de cada persona, ¿no? No es una respuesta genérica, pues. Y también se ha comentado de este tema de heredar en vida. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Es mejor que dejar en un testamento? ¿Se evitan impuestos? ¿Cuál es la diferencia de eso versus un testamento? Qué bueno que haces esa pregunta. Mira, mucha gente habla precisamente sobre que quiere heredar en vida. Realmente esa palabra de heredar en vida no existe, porque la herencia, la adjudicación implica la muerte de la persona. Entonces, ahí más bien lo que ellos quieren o quieren transmitir, y es lo que vemos nosotros en las entrevistas, es una donación hacia un ser querido, ¿no? En esos casos, se puede hacer la donación sin ningún problema, pero ¿qué diferencia habría con el testamento? Bueno, que si hacen una donación, pues automáticamente se desprenden de un bien, y si el día de mañana cambian las circunstancias, pues a lo mejor pues puede ser que
pues que haya problemas y pues se vaya a querer arrepentir la persona y va a ser muy difícil recuperar ese bien, ¿sí? Hay unas causales específicas cuando hay una donación por ingratitud, pero hay que acreditarlas, ¿no? Entonces, a diferencia del testamento, precisamente me comentaban el día de hoy unas personas que vinieron, me hacían esa misma pregunta, me decían, ¿y usted qué recomienda, licenciado? Y yo, mira, pues la verdad es que todos queremos dejar a nuestros hijos tranquilos y bien, pero también por otro lado, si nosotros entregamos una donación, pues ya nos desprendemos de un bien y no sabemos el día de mañana qué va a pasar si ya una persona grande, mayor, pues queda desprotegida. En el caso del testamento, sigues teniendo ese control tú, sigues teniendo ese control. En el caso de la donación, no. Hay un caso especial de la donación que se maneja y que es recomendable también, que se sugiere en un momento dado, si la persona no quiere hacer testamento, es donar la nuda propiedad y conservar el usufructo vitalicio. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, normalmente son en casos de personas mayores que tienen el derecho de usar y disfrutar ese bien, ¿sí? Y van a poder rentar el inmueble, van a poder vivir, van a poder hacer lo que ellos quieran, y sin embargo la nuda propiedad ya es de los hijos, pero ellos tampoco van a poder vender, o va a ser muy complejo que alguien les vaya a comprar sin que tengan el usufructo. Entonces, al momento del fallecimiento de la persona, ¿sí? Entonces en ese momento, como es un usufructo vitalicio, el usufructo regresa al nudo propietario y entonces ya los hijos ya pueden disponer libremente, ¿no? Pero eso solo aplica para propiedades inmobiliarias, Así ¿cierto? es. Todo lo demás de bienes, eso no aplicaría. Sí, eso tendría que ser forzoso, o una donación directa o a través del testamento. Así es correcto, es correcto. Ok, perfecto. Y pues bueno, aquí ya nos comentaron, si ya me decidí, ya con toda esta información, ya nos comentó qué es lo que tenemos que hacer, que es hacer una cita. Y justamente para eso, para hacer una cita, ¿cómo lo contactan? Ah, claro, con mucho gusto. Es la hora del comercial. La hora del comercial. Bueno, pues pueden hacer una cita a la notaría. El teléfono es el 664-608-9970, o bien pueden contactarnos vía correo electrónico. El correo electrónico sería notaría26 con número 26tj de Tijuana @gmail.com. Igual nos pueden buscar en la página Notaría 26 y va a aparecer en la red, y va a aparecer la página y ahí viene toda la información de nosotros. Con todo gusto los atendemos. Perfecto. Ahí vamos a dejarles ahí en la cajita de comentarios todos los datos por si quieren contactar directamente al notario. Si tienen alguna otra duda también, si nos permite el notario, podemos recabarlas y después enviárselas. Por supuesto. Creo que así nutrimos también toda la comunidad con preguntas. Pero bueno, ya con todo lo que nos explicó hoy, la verdad que nos quedó muy claro. Mañana venimos a hacer la cita. Sí, ya. Van a ser más que bienvenidas, claro que sí. Yo ahorita me anoto de una vez en la lista. Claro que sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, por la información, por su tiempo. La verdad es que nos aclara muchísimos, a veces, mitos que tenemos acerca de un testamento. Nos da miedo, no sé a quién le voy a dejar, después me peleo, etcétera. Entonces, saber esta parte de, bueno, hoy, como este caso que nos comenta, ahí sí literalmente de la noche a la mañana cambió de opinión. Entonces, hoy dejo un testamento y mañana dejo otro. Entonces, esa flexibilidad que se tiene también de que no lo estás grabando en piedra y que lo que dices hoy va a quedar hasta que ya no estés en este mundo, creo que eso también nos ayuda bastante a poder dar ese paso. Así que los invitamos a nuestra audiencia que haga este testamento, que deje protegido sus bienes y los bienes de la familia también. ¿Por qué? Porque si no se dejan en un testamento, quedan intestados y entonces luego es un problema poder disponer de ellos, poder venderlos. Se vienen juicios, costos adicionales, que digo, comparado con 1,500 pesos, definitivamente una propiedad intestada va a costar muchísimo más resolver ese tema legal, ¿no? Así que muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias audiencia, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias, licenciado.